Estamos muy contentos porque estoy con mi querida amiga Odette Freundlich del Centro Mi Intimidad, que no la veía hace un buen tiempo ya, Odette. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Y está contenta la Odette porque me acaba de contar algo buenísimo, buenísimo. ¿Lo puedo contar, cierto? Sí, puedes contar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El 24 de abril, lanzamiento de su libro. Así que, Odette, por favor, cuéntanos de ese libro que vas a lanzar el 24 de abril, en el cual estoy invitadísima y vamos a ir todos para allá. Fantástico, fantástico. Después, en abril vamos a hablar más y lo voy a traer y se los voy a mostrar Sí, porque está ahora en obvio. imprenta. ¿Es tu primer libro o segundo, Odette? Este es mi primer libro. Tu primer libro. En mi primer libro que ya salió en Amazon, se llama El secreto peor guardado. Bueno, ¿Ya? me Pero ahora va a encantó el salir en papel. Ya, maravilloso. Va a Ya salir está ya se puede comprar por... Por Amazon, Por Amazon, sí. ya. Y se trata de la vida sexual de las personas que tienen dificultad o imposibilidad de lograr la penetración vaginal. O sea, ¿cómo es la vida sexual de las personas sin coito? ¿Se puede tener una sexualidad sin coito? Sí, te apuesto que sí. Obviamente obvio que sí, Entonces, lógico. en este libro lo que tenemos son testimonios de mujeres que se atrevieron a contar sus Mira. historias de vida. Qué interesante. ¿Cuánto te demoraste? Un año, desde que empezó el proyecto hasta ahora. Un año. Oye, nos han contado cuando algunos amigos nuestros de acá de Emprendidos vienen y han hecho un libro, le ponen el título al final. ¿Es así? ¿Tú le pusiste el título, terminaste el libro y le pusiste el título? No, yo le pensaba poner a este libro El secreto mejor guardado. Y Ya. uno de mis hijos me Ya. dijo, no mamá, porque el secreto mejor guardado es el secreto peor guardado. Porque Mira. es un secreto que hay que compartir, no guardárselo. ¿Ya? Sí, Si tú te lo totalmente, guardas, sí. imagínate que en general estas mujeres demoran 4 años en consultar. Entonces, ahora que vamos a hablar sobre educación Sí, sexual, exactamente. entonces es tan importante educar, visibilizar, Sí, ¿cierto? Para sí. que las personas que tienen algún problema no demoren 4 años en Sí, pues consultar. si mientras más uno se comunique, mejor es la cosa y ya basta de los tabús y los secretos. Odette, ya, te felicito de todas maneras y vamos a estar Muchas ahí gracias. contigo ese día acompañándote de todas maneras 100%. Fantástico. Y bueno, vamos a hablar entonces hoy, nos toca hablar de educación sexual en Chile, en nuestro país. ¿Cómo estamos con la educación sexual aquí? Estamos mejor que antes, Ya, eso es bueno. pero de todas maneras nos falta, pero muchísimo. Estamos a años luz. ¿Años luz de quién? Años luz De todo. No podemos De la comparar, verdad, ¿no es cierto?, sí. con los países desarrollados y todo, pero afortunadamente es un tema que ya se habla más. Sí. Que en varios colegios afortunadamente se toca el tema. Sí. Lamentablemente en muchos colegios se toca el tema de la parte anatómica, de los órganos reproductores. Sí, claro, ya Pero- uno escucha que los niños llegan y te dicen, no, mamá se dice pene, vagina, ya, pero hace rato eso, ya por lo menos en ese sentido ya hay un avance que uno ve desde chiquitito y que uno también está más abierto a hablar de todos esos Y temas. hablando de educación, es muy importante lo que tú dices para las mamás, no decirle a sus niñitos las cositas, El el pirulo, tesorito, el claro. pirulín, no, sino que llamarlo por sus Su nombres nombre. reales, ¿ya? La vulva, la vagina, el pene, no como Sí. si fuera algo malo, es una parte de tu cuerpo. Sí, sí, y hablarlo con naturalidad. Igual todavía, sí es verdad, eso que estamos a años luz, cuesta hasta decirlo. Hay gente que le cuesta decir las palabras. A Por mujeres que no supuesto. pueden hablar. De hecho, el otro día, Odette, haciendo, que no es un paréntesis la verdad, pero vi que se hizo el día de la vulva. Eso fue así, ¿no? Tú me imagino Así que estás es, informada de eso. y del clítoris también para poder, lo que tenemos que hacer es normalizarlo, Claro, visibilizarlo. y le regalaban un espejo, era como una, no me acuerdo de la marca exacta que hizo esta campaña y que venía de regalo un espejo en forma de vulva para que las mujeres en el fondo se conocieran y se miraran, y ahí me saltó al toque la imagen de que cuando las mujeres en general nunca nos miran, yo sí, yo soy distinta, por eso yo nunca me pongo de ejemplo, pero yo siempre me miré, como que era obvio, así, pero había patas, pero para mirarme en el espejo, ¿cómo era lo que hay ahí? Es lógico. Entonces, en general, las mujeres no se conocen, bueno, los hombres un poco más porque es externo, es obvio. Exactamente, el pene, los genitales Está ahí, masculinos están ahí en forma externa. Pero como tú bien dices, fíjate que hicimos un estudio, no me acuerdo hace cuánto tiempo, en Centro Mi Intimidad, y
la cifra no sé exacto, pero más o menos un 60% de las mujeres nunca había mirado sus genitales. No, sí, sí te Ya creo. no se conocen. Mm. Entonces, cuando en las primeras sesiones, cuando yo les digo, tienes que mirarte, aprender de tu propia anatomía, hacer un dibujito, Claro. luego agarrar ese dibujo y con un espejo encontrar esas partes en Mm. tu propia genitales Sí. vulva, se espantan, dicen que esto es feo, es asqueroso y que les enseñaron que esa parte tiene que estar oculta. ¿Ya? Obvio. Que es algo que nunca hay que mirar, que nunca hay que tocar, que es feo, que es asqueroso, con esas palabras. Sí, sí, totalmente. Con sí, esas palabras. absolutamente. Incluso el otro día Mm. llegó una paciente y me dijo, me siento analfabeta en la sexualidad, vengo Te a creo. aprender. Tengo 60 años y no sé nada. Quedé viuda y Oh. quiero empezar mi sexualidad y no sé Qué lindo, qué no maravilloso. sé igual. nada, no sé Qué- cómo hacerlo, cómo tocar a mi nueva pareja que Sí, tengo ahora, sí. qué hacer, vengo Sí. a aprender. Bueno, las mujeres de 60 años, mi mamá va a cumplir 70, ahora mi padre cumple el 11 de abril 70, pero son jóvenes todavía, mis papás, de hecho recién mis papás están disfrutando la vida en ese sentido y me da mucha risa porque yo de repente he conversado con mi mamá y es impresionante porque tenían madres totalmente castradoras, o sea, tener sexo era, te mata, o sea, o te casabas o te casabas. De hecho, se tenían que casar, o sea, era así. En la época de mis papás era así. Después, nosotras, ya 44 por ahí, también la mayoría de las mujeres sobre 40 también están absolutamente castradas, que no se conocen, que no se han visto, que no porque la mamá las retaba. Evidentemente, tampoco te dejaban mirarte, era como, no hagas eso. Y era todo un susto. Entonces, está recién existiendo y nos está pasando a nosotras que hay mucho hoy día entonces es como Hay una hay una sobreestimulación, claro, ¿cierto? De cómo tiene que ser, cómo tienes que tener el mejor sexo, durar más, tener orgasmos, pero así como entonces fuegos como que artificiales. ahora como que se saltaron, llegaron a otro punto, pero falta todo esto, po. Además, falta educación para el placer. No tan solo, obviamente, que tiene que ser un sexo con responsabilidad, Claro, con obvio. sentimiento. Ojalá, pero también, obvio. ojalá, con consentimiento, Por ¿cierto? supuesto. Eso Pero sí. también con placer. Mm. ¿Ya? Entonces, antes era, bueno, sexo para Tener hijos. reproducir, para tener hijos. Claro. ¿Ya? Por ningún Pero motivo para ahora, disfrutar. afortunadamente, dentro de la salud sexual y dentro de la Organización Mundial de la Salud, hay muchos derechos y uno de esos derechos es el placer. ¿Ya? Mira. Y hay que aprender entonces a cómo tener placer. Y tenemos que derribar ahí muchos mitos Ujú. que todavía siguen existiendo. El mito de el orgasmo vaginal, Sí. ¿ya? El mito de que siempre hay que tener orgasmo, el mito de que lo ideal sería que la pareja, ambos, si es que hay pareja, tengan orgasmo Al mismo tiempo. al mismo tiempo No, y eso ya sí que- rápido. no, ya si eso sí no, que bien. eres rara, algo te pasa o raro. Te digo algo, esa cuestión del orgasmo al mismo tiempo, a mí me da un poco de risa, porque o sea, sí, en realidad no sé si sería maravilloso, a mí ya me da lo mismo esa cuestión de sea que me da lo mismo, pero sí es importante para mí, yo soy más egoísta en ese sentido, como que y siento que hay y que es bueno también. O sea, yo creo que hay que entender que es uno el que tiene que gozar, porque si uno goza, el otro directamente lo va a pasar bien. Yo creo que hay también que entender eso. Hay que ser capaz de Exactamente. entender que uno tiene que disfrutar su propia sexualidad. Es muy importante lo que tú dices. En la sexualidad hay que ser egoísta. Sí. Pero no es un egoísmo de que solamente quiero gozar yo. No. Claro, Quiero no es, oye, tengo que sale, no. saber qué me gusta, Sí, ¿cierto? Cómo Sí. me gusta. sí. Y preocuparme de mí, de mis sensaciones de placer. Porque si estoy Mm. preocupada de que la otra o el otro lo pase bien, me desconecto Claro. y me salgo entonces de este momento de placer, de goce, de intimidad Mm. conmigo misma. ¿Y cómo hacer, Odette, para mejorar en el sentido de esta educación sexual? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotras como mamás? Porque, a ver, en el colegio, sea como sea, igualmente
a mí tampoco me gusta, no sé si me gustaría que le enseñaran a mi hija. Yo creo que son cosas más como mamá con hija. Siento que ese proceso es súper importante también, porque en el fondo ahí yo hablo con mi hija, que mi hija me conoce absolutamente y tiene una confianza absoluta, y entonces así también generas algo mucho más potente también e importante en el cual tus hijos se van a abrir. Y van a tener se van a sentir en la comodidad, en la confianza de poder decirte ciertas cosas. Exactamente, lo que tú dices es muy así. N- Lamentablemente, todo esto de las políticas públicas de educación sexual en los colegios, bueno, no depende de cada No, uno de nosotros, sino no. que es una política de país. Pero Mm. lo que podemos hacer en la casa, de cómo hablar, de cómo educar a nuestros hijos, eso sí es competencia nuestra. Sí. Y ahí es importante saber en qué edad hablar cada cosa, ¿cierto? Y esperar a que tu hijo o tu hija te pregunte. A lo mejor no tú adelantarte tanto, sino esperar a que te pregunten y tú tener una respuesta adecuada. Sí. Y lo otro es no contar tus experiencias. ¿Ya? Eso No tienes para es qué contar. Mira lo que verdad me eso, pasó sí. con tu papá, es que No, a mí me de duele lo nada. que me pasó con mi otro pololo. Bueno, Yo decía, no, ya sí. no contar tus propias experiencias, sino que estar abierta a responder lo que te están preguntando. Es que en ese sentido, yo creo que uno también tiene que, ahí es otra temática que tiene que ver como con la psicología, que en el fondo nuestros hijos no son nuestras amiguitas, po. No es mi mejor amiga la que le tengo que contar mis dramas, Así es. cosa que muchas cometemos el error de hacerlo muchas veces con nuestros hijos, lamentablemente, y ahí es donde se crean estas relaciones ambivalentes, ¿cierto? Con los hijos. Sobre todo y cuando son seguro, chicos, a lo mejor si tu hijo es sobre todo cuando grande, son chicos. obvio. Pero es que yo creo que muchas mamás se van a sentir en la casa identificadas con esto. A mí me pasó muchas veces que mis hijas están bastante más grandes igual, pero igual son chicas todavía. Pero ya como que despertaron a la sexualidad, no es que, y me hacen muchas preguntas. Y de repente me hacen preguntas que son realmente que yo quedo como media. ¿Cómo me hace esta? De verdad que yo jamás en mi vida se me ocurriría ni preguntársela hoy día a mi mamá, o sea, ni comentárselas ni por error, porque me daría un pudor. Y ellas con una naturalidad que yo estaba así como, me he demorado, lo he tenido que pensar, evidentemente no me he demorado 2 días, pero una vez recuerdo que me preguntaron algo sobre las relaciones, entonces yo les dije, mira, en estos momentos no te lo puedo responder ahora, Muy bien. les dije, porque de verdad necesito herramientas para poder responderte. Muy bien. Porque Si no sabía cómo sabes sacarme el algo, pillo, ¿cachai? hay que decirlo, no sé responderte en este momento, pero mira, me voy a instruir un poquitito Sí. y dame un Porque tiempo yo para responderte. sabía la respuesta, era obvio, pero no podía responderle en ese momento a ella con su cerebro y su cabeza y Exacto. sus capacidades y lo que está viviendo también en un despertar, darle tanta información. Que esa información, ojo, no la ven ellos, porque hay cosas que ellos ven y creen que saben, pero finalmente nuestros hijos tienen más bien una información muy tergiversada. Exacto, porque lo ven en la televisión, Claro. en internet, que tienen acceso Lamentablemente tienen acceso a todo, hasta la pornografía, sí. en el colegio y Sí. las amiguitas que a Claro. lo mejor saben menos que ellas. Sí, sí. Entonces, la información que tú le des es muy cierta y además yo creo que tenemos que agradecer mucho la confianza que tengan en preguntarte. Total, sí. Entonces, sí. no defraudarlos, ¿cierto? Y decirle, ay, no te puedo contestar eso porque, ¿cómo se te ocurre preguntarme una cosa así? No, Sí. buscar una respuesta adecuada para la edad adecuada. Y lo otro que pasa también, que yo me he fijado mucho, que lo conversamos con otras mamás que tienen la edad ya empiezan los niños 10, 11, 12, incluso algunos antes, depende del despertar, que se están tocando mucho. Tú los ves, están ahí mirando la tele, se están tocando. Entonces, a mí la verdad, yo lo encuentro súper natural y ¿sabéis qué me pasó algo? Yo lo dejé pasar y pasó. Y después lo conversábamos, me preguntaban qué significaba, qué sentían esto y lo otro. Y lo conversamos así muy de a poco y como que fue súper natural con el tiempo. Pero nunca me estresé con eso. Pero hay padres que sí se estresan y sienten que sus hijos están haciendo algo malo o que está mal que ellos no les corten casi la mano. Exactamente. Entonces, y ¿qué eso se trae hace ahí? a futuro muchos problemas, muchas disfunciones. Sí, ¿ya? sí. Lo que hay que entender que la masturbación, ¿ya? O la autoexploración es algo absolutamente normal Claro. y necesario. Claro.
pero tiene que ser en privado. Eso, sí. En Ese privado. sí. ¿Ya? Entonces, si tú ves a tu hijo, a tu hija tocándose, le dices, no hay ningún problema, que tú te conozcas, eso está Claro. fantástico, pero cuando estés solito o Eso es algo solita tuyo. en tu Sí, pieza yo es sí, algo tuyo, es pero algo tuyo. nunca Sí, público. sí. ¿Ya? Y, Y sí. no tomarlo como una connotación negativa, Mm. porque el trauma, las pacientes que llegan a centro de intimidad de repente, sobre todo algunos hombres, me dicen, es que me pillaron una vez y fue un trauma terrible Sí, y imagínate no me que te dejan pilla- cerrar ¡Oh! la puerta con llave. Claro. Entonces siempre lo hacía rapidito, rapidito para que Sí, no me po, vayan a pillar. sí. Y ahí es donde generamos estas malas prácticas masturbatorias que podemos llegar después Eyaculación precoz o a una cualquier cosa que eyaculación no puedan precoz tener. o algo así. Entonces, por eso, qué importante es esto que estamos conversando, Odette, porque a veces, en general, el ser humano reacciona desde el instinto. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué nos sale el animal primero? Pues uno no se detiene a pensar, sino que, ¡ah, pero cómo! Entonces, pasa eso y ahí ya castraste a una persona, ya le tiraste. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante también como explicarles a la mamá y a los papás, a cualquiera de los dos que les pase, al tutor, al cuidador, al que sea, como respira hondo, Así salte de es. la situación y ve cómo Así lo es, vas a... Respira Claro, hondo, nunca contestar desde sí. la O desde impulsividad tu propia evidencia también. y hacerlo en privado. Y Sí. permitirle a los hijos tener un espacio privado para ellos. Claro, ¿Ya? total. Muchas pacientes me dicen es que a mí no me dejan cerrar la puerta en mi pieza. No Mm. tengo posibilidad de un candado. Siempre, y si estoy con mi pololo o polola, tenemos que estar en el living. ¿Ya? Entonces, para Sí, en poder el living lo tener hacíamos igual en el living. intimidad, ¿qué hago? Me voy al Si uno jardín, encuentra me voy al donde cerro. sea, pues, O sea, si claro, tiene es una un tontera. auto, pero a esa edad no tiene, te encierra y vas a lugares que a lo mejor van a ser peligrosos. Claro, imagínate ahora. O sea, ahora uno no podría ir a un mirador, po. Exactamente. Cero posibilidad. Exactamente. Yo Claro. tenía una pareja que me decía, mira, no vivían en Santiago, se iban, pero así tal cual, a la punta del cerro. Había un cerrito que vivían te cerca creo. al monte, Sí. llevaban una manta y se iban a la punta del cerro para estar solos y tranquilos. Sí, pues sí, sí. A mí, bueno, a mí me pasó una vez que Carabineros nos tocó la ventana. Fue una pareja, sí. Fue bastante fuerte la situación, pero no nos dejaron tranquilitos. Pero igual yo vivía en Viña y era mi pareja, pero fue gracioso. Yo viví una cantidad de experiencia, pero por lo mismo yo creo que es fundamental el dejar de que dejar que estas cosas sean tabú, que entendamos la naturaleza del ser humano para que podamos hablar de la sexualidad con una libertad, porque aunque estemos acá sentadas las dos, igualmente te aseguro que hay muchos que están nerviosos porque uno conversa de estas cosas. Por supuesto. Y Por eso es supuesto, algo pero muy complejo. muy importante lo que ustedes hacen de conversarlo en un ambiente informativo, Claro. serio, educativo, Mm. ¿ya? Para que esto no siga siendo un tabú, ¿sí? Sí. Es parte de la vida y tenemos que educar a nuestros hijos de la mejor forma posible para que tengan una vida sexual feliz, Mm. plena y no todo escondido y generándose después tantas problemáticas, tantas disfunciones sexuales. Claro, Odette, y también quizá entender que si uno tiene ciertos problemas con la sexualidad, ojalá que nuestros hijos no las tengan. Po. Así es. No traspasarles esas cosas a nuestros hijos, porque a veces también pasa que uno cree ciertas cosas o que estuvo bien nuestra vida, que tuvimos, no sé, mi mamá pues, tuvo una sola pareja sexual, que fue mi papá. Entonces eso era lo que estaba bien. Y tú finalmente uno le va transmitiendo a sus hijos y después uno va tapando y ahí se generan millones de cosas que no solamente problemas sexuales, sino que adicciones y millones de situaciones que no Exacto. queremos llevar a nuestros Por hijos. eso no contar tus experiencias, Sí. como hacen lamentablemente muchas mamás. Es que yo siempre tenía dolor en la sexualidad, ¿ya? La primera vez duele muchísimo. Claro. Le transmites todo eso a tus hijas. Sí. O los papás que le digan, los hombres lo único que quieren es usarte y después dejarte. Sí. ¿Ya? Mucho cuidado con esos mensajes que vas transmitiendo. Odette, sabes que un agrado conversar contigo, me encantó esta conversación con Odette Freundlich, que el 24 de abril hace el lanzamiento de su libro El secreto peor guardado. Así es. Maravilloso, Odette, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto y el 24 estaremos ahí. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédense que ya volvemos con más Emprendido.